Bendiciones mis queridos amigos, un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes en esta preciosa hora. Sabemos que estamos en un momento muy feo o muy crítico por decirlo, pero también sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, que Él nos cuida, que Él nos protege y que Él nos da provisión día tras día. Y eso es lo más maravilloso y eso es la noticia más hermoso que yo te puedo dar en esta hora. Pero también te quiero hablar un poquito sobre los ángeles de Dios. Sabemos muy bien que los ángeles le hemos visto de alguna manera, de alguna forma, según nuestra cultura, según lo que creen en nuestro país. Así mismo vemos también, pero en realidad, ¿qué dice la Biblia al respecto de los ángeles? Dice aquí, traigo, ¿qué dice la Biblia acerca de los ángeles? Es verdad que nosotros necesitamos conocer más de los ángeles. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros lo vemos o tenemos una descripción totalmente diferente de como la Biblia lo dice. Por ejemplo, podemos ver ángeles con dos alas, ángeles gorditos, desnuditos, en fin. Ahora bien, ¿quién es el que lo formó así o de qué pensamiento viene eso? ¿Quién es el que dio esa idea? Que los ángeles son gorditos, que los ángeles tienen dos alas, pero realmente, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y es bonito cuando nosotros vamos a ver qué dice la Biblia y conocer según la Biblia, porque es muy importante conocer. Es muy importante también conocer sobre todo las actividades de los ángeles o las actividades que se le atribuye a los ángeles. Y pienso que en este momento es preferible hablar un poquito sobre las actividades que le atribuyen a los ángeles o que Dios le atribuye a los ángeles. Y es muy bonito saber, es muy bonito conocer de la palabra de Dios y la función de los ángeles, porque muchas veces nosotros podemos adorar o podemos ver a los ángeles de una manera como Dios no los ve así, o le podemos atribuir muchas cosas, inclusive le podemos adorar a los ángeles, pero realmente, ¿será que Dios aprueba eso o no lo aprueba? Pero sobre todo vamos a hablar los atributos de los ángeles o que se le atribuye a los ángeles. Dice aquí en este estudio que estamos viendo, aquí hay algunas actividades que la Biblia atribuye a los ángeles. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca cuáles son las actividades de los ángeles. Y si tú tienes un lapicero, una pluma, un lápiz, un pen, un pencil, como dicen en inglés, ¿verdad? Toma nota, porque aquí te voy a dar los pasajes de la Biblia donde tú los vas a buscar. Pero también te recomiendo, si tú no tienes una Biblia, cómprate una. Y si no, yo sé que todo mundo, mucha gente, tiene buenos teléfonos hoy en día, buenas computadoras, buenas tablets. Y allí en las aplicaciones, en la Store, tú puedes descargar una Biblia. Es fácil y sencillo descargar una Biblia. Y entonces los versículos o los capítulos y libros de la Biblia que yo voy a mencionar aquí, toma nota y búscalo en la Biblia. ¿Cuáles son las actividades que la Biblia le atribuye a los ángeles? Vamos a ver, dice el número uno o el primero. Ellos alaban a Dios. Los ángeles alaban a Dios. Pero ¿cómo podemos comprobar que si es verdad que los ángeles alaban a Dios? Y esto lo podemos ver en el libro de Salmo, capítulo 148,
versículo 1 y 2. También le podemos ver en Isaías capítulo 6, versículo 2 en adelante. Eso lo vamos a ver, y es cuando nosotros nos damos cuenta las actividades que los ángeles, que la Biblia le atribuye a los ángeles, o vamos a decir las actividades que ellos hacen. Es muy importante saber, y para ver en realidad el significado y el valor que los ángeles tienen, y cuánto es el valor que tienen. Entonces dice también, ellos adoran a Dios. Podemos decir que los ángeles adoran a Dios, pero cuando nos preguntan o alguien te dice, bueno, si tú dices que los ángeles adoran a Dios, ¿en dónde lo dice? ¿En qué parte de la Biblia lo dice? Y eso es donde nosotros debemos de ser listos para responder con bases bíblicas. Y eso es muy importante para nosotros. Sabemos que nos cuesta mucho, pero al estudiar poco a poco, o si nos enfocamos en un solo tema, vamos a aprender poco a poco, como yo estoy aprendiendo, y poco a poco vamos a aprender aún más mejor. Entonces podemos responder a aquellas preguntas. ¿Saben por qué? Porque mucha gente tiene preguntas de cualquier cosa en esta tierra. Por ejemplo, dice, ellos adoran a Dios, y eso lo podemos ver en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 6. Y lo podemos ver en el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 al 13, que ellos adoran a Dios. Luego el número 3 dice, se regocijan en lo que Dios hace. Los ángeles se gozan en lo que Dios hace. Ahora bien, si los ángeles se gozan en lo que Dios hace, ¿quiénes somos nosotros para no gozarnos? Nosotros también debemos de gozarnos por lo que Dios hace en nuestras vidas. Y dice, y eso lo podemos ver en el libro de Job, capítulo 38, versículos 6 y 7. Es muy bonito ver si de verdad ellos se regocijan. Pues también lo podemos ver en otros libros del Nuevo Testamento, pero esto vamos paso por paso. También dice el número 4, dice, sirven a Dios. Los ángeles sirven a Dios. Lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 9, que ellos le sirven a Dios. Entonces vamos a ver cuál es el servicio de ellos, cuáles son los servicios específicos, porque tienen varios servicios. Y dice el número 5, son instrumentos de los juicios de Dios. Son instrumentos de los juicios de Dios. Y eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 al 8. Versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Luego lo podemos ver en el capítulo 8, versículo 2. Que ellos son instrumentos de los juicios de Dios. Imaginémonos que es algo bonito, algo maravilloso. ¿Y de qué juicio se habla? ¿De qué se trata ese juicio? Es donde nosotros vamos a la palabra de Dios a leer, entonces vamos a entender. Porque yo te puedo decir los tipos de juicios, pero de repente me equivoco, como todo ser humano se equivoca, pero es mejor vamos a la santa y bendita palabra de Dios. También dice en el número 6, ellos traen respuestas a la oración. Tanto así, ellos traen respuestas a la oración. Obviamente, tú le vas a orar al Dios Todopoderoso. Entonces,
como la palabra ángel también significa mensajero. Entonces Él te trae la respuesta, o ellos te traen la respuesta de tu oración que tú le hiciste al Padre. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5 al 10. Ahí lo puedes ver, que si de verdad trae respuestas a tus oraciones. Y quienes oraron para ver esa respuesta de sus oraciones a través de los ángeles que trajeron esa respuesta. Vamos a ver ahora en el número 8 o el punto 8. Dice, ellos observan el orden observan el orden, el trabajo y el sufrimiento cristiano. Ellos observan el orden y el trabajo y el sufrimiento cristiano. ¿Dónde lo podemos ver esto? En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. Luego lo podemos ver en el mismo libro, capítulo 11, versículo 10. Luego lo podemos ver en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10 de Efesios, tú lo puedes ver. Y luego lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Eso lo podemos ver, que ellos observan el orden, el trabajo y el sufrimiento de los cristianos, o del sufrimiento cristiano. Es muy bonito conocer eso, es muy bonito saber eso, que ellos observan. Y si ellos observan es porque hay algo que va a suceder positivo para nosotros. Luego dice en el punto 9, animan en tiempos de peligros. A ver cómo está eso. Sí, ellos animan en tiempos de peligro. Ahora bien, ¿a quién ellos animaron en el tiempo de peligro? Te puedo decir un poquito, al apóstol Pablo. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 23 y 24. ¿Por qué le animaron a Pablo a seguir adelante? ¿Qué estaba sucediendo en la vida de Pablo? Y si ellos animaron a Pablo, pues ¿por qué no te pueden animar a ti también? Los ángeles no están muertos, es más, los ángeles de Dios son eternos. Eso para darte algo en este momento, un extra, porque los ángeles de Dios son eternos. Y eso lo podemos ver en otro estudio más adelante, siempre y cuando que ustedes comenten y digan que queremos ver o queremos saber más de los ángeles. Para eso estamos, para eso servimos. Yo estoy a la disposición de ustedes para poder servirles. Dios me ha enviado para poder servirles a ustedes, poder mostrar un poco de su palabra, de lo que Él me da, lo que Él me revela, lo que Él me da esa oportunidad de estudiar su palabra. Yo lo comparto con ustedes y es obviamente totalmente gratis. ¿Por qué? Porque la palabra dice que de gracia recibiste, de gracia vas a dar también. Entonces para eso estamos, para poder ayudarnos unos a los otros en el conocimiento de la palabra de nuestro Padre Celestial. Ahora vamos en el punto 10. Dice, se preocupa por los justos en el momento de la muerte. A ver cómo está eso. Sí, se preocupa de los justos en el momento de la muerte. A ver, ahora, ¿quién es eso? Te puedo llevar en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 22. ¿Quién es? ¿Cómo se preocupa? Ellos se preocupan por los justos en el momento de la muerte. Ahora te voy a dar un poquito para que sepas. Aquí está hablando del hombre
pobre o el mendigo que dice que estaba mendigando pan en la mesa del hombre rico. Pero cuando él murió lleno de llagas, dice que los ángeles llevaron y lo llevaron. Y los ángeles llegaron y lo llevaron ¿a dónde? Al paraíso junto con Abraham. Y eso lo puedes ver, esa historia es muy bonito. Por eso te estoy diciendo que debes de buscar en la Biblia lo que yo te estoy explicando, para que tú sepas y aprendas también. Es muy importante porque aprendemos muchas cosas en la vida, pero muy pocas veces nos dedicamos a aprender en relación a Dios. Y es muy importante saber de los ángeles. Después vamos a subir otro video donde podemos hablar cuántos ángeles hay. Podemos hablar también los nombres de los ángeles que la Biblia menciona y no los nombres que nosotros tal vez le podemos poner. Hay muchos que han puesto nombres que ni siquiera en la Biblia están. Entonces es muy importante de aprender esto. Así es que si te gustó este video, comparte con tus amigos, porque según los pasajes que yo te di son bases que nosotros podemos hablar sobre los ángeles. Después vamos a hablar del, como les mencioné en un principio, el ángel gordito, que si el ángel es gordito, que si los ángeles tienen dos alas o tienen más alas y cómo lo usan las alas. En fin, vamos a hablar sobre de eso, pero eso será después según la demanda del público. Así nosotros también nos preparamos más para poder responder esas preguntas. Y que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Saludos.